Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy vamos a darle una nueva vida a esta lata que, como veis, está muy estropeada y en el interior oxidada. ¿Queréis ver lo que hago con ella? Acompañarme, que empezamos. Lo primero que le he hecho a esta lata ha sido limpiarla muy bien y lijar todo el óxido. Y ahora lo que estoy haciendo es aplicarle una imprimación que sea todoterreno, perfecta para superficies no porosas como es en este caso el metal, y a la vez que nos ayude a bloquear el óxido. Ya habéis visto que estaba cargadita de óxido y no quiero que aparezca una vez la lata ya esté decorada. Y para asegurarme de eso le voy a aplicar 2 capas, dejando secar entre capa y capa. Y una vez seca la imprimación damos paso al color y comienzo aplicando una pintura tiza en un tono agua mar para el interior. Continúo por el exterior, también utilizo pintura tiza, esta vez en un color crema. Una vez ya tenemos seca nuestra lata, pasamos a hacer transferencia de imágenes. Voy a utilizar estos papeles que os enseñé en el último vídeo, pero también tengo estos otros con un estilo diferente, más romántico. Y me apetece hoy utilizar estos de aquí, así es que estos los utilizaremos en otra ocasión. De entrada voy a utilizar esta bicicleta y quizá vaya cogiendo trocitos de los otros papeles. Y lo primero que tenemos que hacer es recortar los diseños que vamos a utilizar. Lo estoy recortando pegadito al borde del diseño, para que así luego no me cueste demasiado retirar la celulosa del papel. Cuanto menos papel pongamos, más rápido se nos hará hacer la transferencia. Para hacer esta transferencia voy a utilizar este gel transfer que también me enviaron desde Dipinto di Blu. Y la manera de utilizarlo es aplicando una capita en la superficie donde queramos hacer la transferencia, solo en la zona donde vayamos a colocar el papel, y otra capita también en la impresión, por el lado derecho de la impresión. Y vamos a extender muy bien esta capa de producto. Una vez ya lo tenemos aplicado, vamos a colocar nuestro papel en el lugar que queremos transferir. Y con un trocito de papel vamos a ir presionando muy bien, sobre todo cuando lo hacemos en una lata, porque tiene estas curvaturas. Vamos a presionar muy bien para que la superficie y nuestro papel estén en contacto. Ir con cuidado y que no os pase como a mí, que aquí se me ha roto un trocito, así que a ver cómo sale. He decidido colocarle un plástico para que no se me rompa más. De esta misma manera colocaremos el resto de diseños y lo dejaremos secar unas 6 horas. Mientras la lata se nos va secando, vamos a hacer la tapa. Yo he cortado 2 círculos en cartón gris o contracolado del hueco de mi lata, que encaje justo aquí dentro, pero le he dejado un par de milímetros de margen porque la tapa la quiero forrar con papel. 2 piezas iguales que vamos a pegar entre sí, y lo voy a hacer con cola blanca. Voy a hacer una tapa diferente. Para ello vamos a marcar 2 centímetros desde el borde del círculo y vamos a cortar en recto. Para forrar la tapa yo voy a utilizar papel de scrap, este que simula madera, pero como hemos hecho otras veces podéis pintarla, hacerle decoupage, forrarla con tela, con lo que prefiráis. Y ahora vamos a forrar las piezas por separado. Para forrar la parte curva vamos a hacer pequeños cortes, pero sin llegar al borde del cartón. Vamos a dejar unos
4 o 5 milímetros, que es el grosor de nuestra tapa. Para forrar la parte interior de esta pieza pequeñita no va a ser necesario porque no se va a ver. Este de aquí, con el mismo papel, vamos a marcar dándole la vuelta por la parte de atrás del papel. Marcamos la forma y vamos a cortar un par de milímetros por dentro de esta marca. Y la pegamos en su sitio con cola blanca. Ya han pasado las 6 horas y esto ya está seco y ahora pasamos a retirar la celulosa del papel. Esta parte de aquí ya la he retirado y fijaros cómo queda. Y lo vamos a hacer con agua. Un vasito con agua y una esponjita o una toallita de bebé que vais mojando también nos sirve. Mojamos la esponja y vamos empapando el papel. Una vez ya lo tenemos así, nos mojamos la yema del dedo y a frotar. Yo lo suelo hacer con el dedo corazón y el anular porque tienen menos fuerza que el índice. No hay que presionar demasiado, sino simplemente ir frotando. Se os hacen estas bolitas, esto es la celulosa que vamos a ir retirando poco a poco. Cuando ya tenemos un trocito, pasamos al siguiente y mientras tanto este que se nos vaya secando, porque si seguimos frotando con mucha humedad corremos el riesgo de llevarnos la impresión detrás. Así que pasamos a otro trocito, este dejamos que se seque y cuando se haya secado volvemos otra vez a mojarnos el dedo, esta vez sin empapar con la esponja, y seguimos frotando para eliminar lo que pueda quedar del papel. Y así vamos a ir haciendo todo el diseño. Vamos a protegerlo aplicándole una capa del mismo producto en la imagen y dejamos secar. Vamos a darle un bonito toque con unas salpicaduras en el color aguamar y un color lino. Y antes de colocarle la tapa, vamos a barnizar todo lo que tenemos hecho hasta ahora, tanto por dentro como por fuera. Yo estoy utilizando un barniz en acabado mate, pero podéis utilizar el barniz con el acabado que más os guste. Y ya solo nos queda colocarle la tapa. Necesitamos 2 bisagras chiquititas y un tirador. Yo voy a utilizar esta flor que es de restos de otros trabajos. Esta pieza la hice con resina. Estas bisagras las he pintado de blanco y ahora con el mismo aguamar que he utilizado en la lata le voy a dar con el dedo un poquito para matar el blanco y que tenga ese toque azul que tiene toda la lata.
Y ahora ya pasamos a montar la tapa. Cogemos nuestra lata y la presentamos. Vemos dónde la queremos colocar y antes de atornillar vamos a colocar las bisagras. Marcaremos y fuera de la lata nos será más fácil colocarle los tornillos. Vamos a colocar la tapa en su sitio pegando la parte más pequeña con un adhesivo que pegue bien sobre el metal. Pegamos el tirador y los tornillitos que son dorados, como estáis viendo, voy a dar un poquito de pintura blanca y el aguamar y ya estará lista. Y terminada queda así de bonita, con un estilo romántico, shabby chic. El cambio que ha dado es brutal, de una lata vieja a esta maravilla y con una tapa diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, chulísima y cómoda. Espero que os guste y os animéis con la transferencia de imágenes. Darle me gusta al vídeo y compartirlo y así me ayudaréis a que más personas puedan verlo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.